Buenas tardes, soy el doctor Felipe Chabelas Ochoa, neurocirujano pediatra. Vamos a hablar con la imagen de tomografía, vamos a hablar lo que se hizo el día de hace un momento en el procedimiento quirúrgico. Aquí tenemos la tomografía, es una tomografía en tercera dimensión, en donde evaluamos, aquí están los ojos del bebé, la nariz del bebé, la boca, y aquí estamos viendo el cierre de la sutura metópica. Esta es una sutura abierta, vean qué diferencia hay con una sutura que ya está completamente cerrada. Entonces la sutura metópica que une los dos huesos frontales y que fue en este caso que se cerró, pues lo que se hizo fue abrir la sutura. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como lo vieron en el video de la cirugía, se hacen unos trépanos, se llaman, o unos hoyitos, en el nombre científico médico se llaman trépanos. Se hacen dos trépanos a esta altura y dos trépanos basales casi pegados hacia las órbitas y dos trépanos laterales para poder hacer un corte general y poder quitar toda la escama del lóbulo del frontal, la escama del hueso frontal. ¿En qué consiste el procedimiento? El procedimiento, aquí yo tengo la sutura metópica que está cerrada, y entonces el procedimiento consiste en hacer trépanos, dos a cada lado de la sutura, más o menos se hacen alrededor de 1,5 centímetros, y dos trépanos superiores, también igual, 1,5 centímetros al lado de la línea media, que esta es la línea media. No me meto sobre la línea media para evitar el seno venoso, que es una vena de drenaje del cerebro muy grande y que si se rompe puede condicionar una hemorragia muy importante en el paciente. Y dos trépanos laterales. Una vez que yo tengo ya los trépanos proyectados, entonces lo que yo hago es seguir los cortes para quitar completamente toda la escama del lóbulo del hueso frontal. Una vez que ya quité la escama del hueso frontal, entonces ahora lo que hago es, como lo vieron ustedes en el video quirúrgico, corto el hueso a la mitad y voy a empezar la remodelación del hueso, con la finalidad que esta parte, ahora hice una sutura, que es una sutura pues hecha por el hombre o hecha de manera quirúrgica, y entonces mi cerebro tenga la posibilidad de ir empujando y haciendo la remodelación, y ya una vez que termine el crecimiento del cerebro, entonces ahora sí va a empezar el cierre del hueso. El cierre del hueso, que quirúrgicamente lo consideramos que hasta antes de los 6 meses. Si se cerró antes de los 6 meses hay que proceder a un nuevo procedimiento, pero mientras que se cierre después de los 6 meses, 8, 10, un año, no tengo ningún problema, porque eso es lo normal y le voy a empezar a dar espacio a mi cerebro. En el video de la cirugía se ve cómo el cerebro empieza a tomar su espacio que le corresponde. Entonces ahorita, en los siguientes 6 meses, pues voy a dejar que el cerebro tome su espacio y que vaya creciendo de la manera que se requiere. ¿Cómo fijo los dos colgajos de hueso? Los dos colgajos de hueso se fijan con unas placas que son absorbibles, y entonces pongo una placa aquí, una placa recta y otra placa recta aquí. No tiene que quedar completamente rígido, porque si queda rígido, entonces el cerebro no va a poder empujarlo. Tiene que quedar flotante. ¿Para qué? Para que el cerebro vaya empujando y entonces la placa solamente me vaya haciendo las veces de un sostén, y que más adelante pues se va a reabsorber esa placa, ¿no? El seguimiento de este paciente, una vez que ya terminamos el procedimiento quirúrgico, pasa a la unidad de cuidados intensivos. En la unidad de cuidados intensivos el paciente permanecerá de 12 a 48 horas de acuerdo a la evolución que tenga, y una vez que salga, de acuerdo al momento en que salga de la terapia intensiva, se le va a retirar su drenaje a las siguientes 36 horas. Se retira el drenaje y si todo está bien se puede egresar. Entonces estoy hablando que el paciente puede quedarse
de 3 días hospitalizado hasta 5 días hospitalizado. Esto va a depender de cómo vaya evolucionando cada paciente. Una vez que el paciente se egresa, el siguiente proceso es seguirlo viendo por la consulta externa. Entonces se ve aproximadamente a los 15 días, 21 días de la cirugía, y después se cita al primer mes. Una vez que se cita el primer mes, que se ve cómo va remodelando el procedimiento, se cita a los 3 meses, también es una cita de revisión, y después se vuelve a citar a los 3 meses. Pero esa siguiente cita ya no es de revisión, pero lleva implícito estudios. ¿Qué estudios lleva implícito? Lleva implícito una tomografía para ver cómo van las aperturas, lleva un electroencefalograma para ver cómo ha evolucionado la actividad eléctrica del cerebro, y sin duda alguna la parte más importante es la de neurodesarrollo. Lleva implícito esa valoración de neurodesarrollo. Eso me va a ayudar para ver si el niño tenía un retraso del neurodesarrollo. Vamos a ver con la cirugía si ya recuperó ese retraso que llevaba del neurodesarrollo. Entonces, esa valoración se hace más o menos entre el 6º y el 8º mes del procedimiento quirúrgico. Para este paciente se tendría contemplado estar pidiendo la valoración del neurodesarrollo entre el mes de julio o el mes de agosto del próximo año. Medidas que se tienen de precaución para este tipo de casos es la siguiente. A la mamá se le pide que se cuide el niño, que no se le caiga durante los primeros 3 meses del procedimiento quirúrgico. Ahora bien, cuando vemos que durante el proceso de la evolución, sobre todo en la consulta del mes y medio posterior a la cirugía, evaluamos que requiere de un complemento para que remodele en forma más adecuada su cráneo, entonces se le pide un casco. El casco me va a ayudar a un proceso de remodelación mayor y entonces que tengamos una estética mejor todavía. Entonces el casco puede ser utilizado para aquellos pacientes en los cuales queremos tener una estética todavía aún mayor, o bien en algunos casos pues a manera también de darle una protección al niño. Realmente lo general es que no se utilice el casco en todos los pacientes, solamente en algunos casos muy muy específicos, y cuidar al paciente de que no se caiga. Después de los 3 meses, el riesgo de una caída es como cualquier niño normal que lleva implícito una caída, ¿no? Entonces, después de los 3 meses no pasa nada. Pero sí, durante los primeros 3 meses después de la cirugía, los cuidados hacia una caída sí tienen que ser tenemos que ser muy rígidos en ese aspecto para evitar un proceso de un trauma. Pues vamos a seguir haciendo una serie de videos, en este caso en particular, para que ustedes vayan viendo cómo es la evolución del paciente con una craneosinostosis, con una cirugía de este tipo de craneosinostosis. Entonces iremos pasando paulatinamente los siguientes videos a los siguientes meses de acuerdo a la evolución que tengamos del paciente. Y pues ahorita no me resta más que agradecerles la atención que tengan a estos videos. Recordarles que me encuentro en el Hospital Ángeles de Querétaro y en el Hospital San José Moscati de la ciudad de Querétaro, que quedo a sus órdenes. Y bueno, pues vamos a seguir viendo y analizando el caso de cómo va evolucionando. Gracias.